say no. Every time the sun goes down, every time you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights and then alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes stare into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started on a neon lights and then it all got dark. And you only know how to go too far. But bad habits lead to nice and then alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes stare into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to lead to white eyes stare into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to Steal your parents' liquor and climb to the roof. Talk about a future like we had a clue. Never planned that one day I'd be losing you. And another life. Buenas noches a todo el mundo. Tengo envidia porque tengo dinero. Me bebo una copa porque dando caramelo. Tenemos un, nada más empezar. Ole, ole. Un besito. Muchas gracias. Que estamos con el musicote. Buenas noches, gato. ¿Qué tal todo el mundo? Buenas noches. Aquí estamos un día más, una noche más. Tira para allí, venga. Lunes más. Un lunes más. Pues ya. Rutina de bueno. Lunes con ganas, lunes hoy con musiquita ahí alegre para animarnos el día. Y bien, ¿no? ¿Qué tal tú? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal el fin de semana? Bueno, movidito. Le he salvado la vida a un rato. Literal. Literal. Vengo de eso, de salvarle la vida a un ratón. Stuart Little. Nunca mejor dicho, ¿eh? Stuart se llama mi niño. Qué lástima. ¿Y qué tal la gente? No entiendo por qué me está diciendo en Instagram que no se me ha subido la historia. Sí, se ha subido, ¿no? Sí, sí, a mí me ha salido. Bueno. Vale.
buenas noches a la gente que vaya entrando, buenas noches a todo el mundo. Buenas noches. Hoy se viene, yo creo que la mejor parte de Sí. la conversación, ¿no? Que comenzamos la semana pasada. Segunda parte del nazismo, pero hoy vamos a profundizar en su representante. ¿Que quién es? ¿Quién es? Ahí yo creo que mínimo lo conoce todo el mundo, ¿no? O sea, un segundito. Mínimo y máximo lo conoce todo el mundo. ¿Vas a poner foto? Sí, tenemos fotitos preparadas. Un segundito. Que podríamos ir poniendo la primera. A ver, ¿de qué teníamos fotos? Ya ni me acuerdo, como fue la semana pasada y lo tengo en una carpeta. Vale. Vale, sí. Mira, podemos poner una foto. Ponemos una foto de niño pequeño. Por ejemplo. Aquí lo tenemos. A nuestro amigo, a nuestro pana, el Rodolfo. Bueno, ya. Si sabes quién es, lo calas ahora. Sí, realmente lo miras y no se parece tanto a la visión, a la imagen. Rodolfo el Reino, ese mismo. ¿No? Tú le miras la cara y el pelo sí, pero que además lo tenía cortado como el culo, me acabo de dar cuenta. Ya. Tenía cara hasta de buena gente. Bueno, no sé yo, ¿eh? Mírale los ojos. Los ojos son el espejo del alma. Con esa carita y tu cinturita, con esos ojitos. Parece chino. Total, vaya mirada. A ver, con un año el niño pobrecito o dos que tendría aquí no va a ser ahora uno de los mayores asesinos de la historia, ¿no? Hombre, con esa edad, no. Con esa edad no, pero... Pero. Siempre hay un pero, ¿no? ¿Y si ponemos esta imagen ahora? Yo creo que ahora la gente así, ¿no? O sea, con la coña que hemos hecho, pero... Yo creo que ahora sí, ¿no? Llevaba el demonio dentro. Ahora no os metáis con el miedo del niño. Esto es como lo de... hablar bien, ¿no? Me cago en la puta, no sé qué, o algo así era. Sí, que no te cueste una puta mierda. Que no te cuesta coño. una puta mierda. Ahora ya sí podéis. Pues hoy profundizaremos sobre Adolf Hitler. Yo creo que se viene una de las mejores miniaturas que hemos hecho hasta el momento para YouTube. Cuidado que era amigo de Franco. Sí, sí, la semana pasada lo comentamos. Lo comentamos. Muy que era- amigo. Y más que amigo. Y había un tal Mussolini por ahí de fondo también, ¿no? Yo creo que Putin, como es inmortal, también tocó algo de esta gente. Que hablando de Putin, no sé si habéis visto que algún grupo catalán ha contactado con él, ¿no? Sí, Para que yo ayude. sí que lo he visto. Yo sí que lo he visto y yo quiero mencionar otra cosa. Y si banean el directo ya sabemos por qué. Yo quiero mencionar a todo el mundo que le haya llegado la factura de la luz. Estaba esperándome, no lo he dicho ni en mi propia casa, para esperarme para decirlo aquí en directo. A todo el que le haya llegado la factura de la luz, fijarse bien, porque bueno, a varias personas cercanas a mí, si te fijas en la factura sale como... No lo voy a decir porque mentiría, pero te quitan 2 euros con algo, ¿vale? Para ayudar a los pobres. Entonces, fíjense bien porque yo personalmente, mamá, sé que lo estás viendo, yo llamaría y diría esos 2 euros y pico, los daré si yo quiero. Lo siento, pero es así. O sea, no me los vais a quitar y Pues mucho sí. menos sin avisar. Pues sí. Yo no me fijo, la verdad, ¿eh? No tengo ni idea, Pues, pero... Fijaros todos. Una cosa, tienes el foco puesto, ¿verdad?
Sí, lo tengo muy. Bájate muy un potente. puntito porque si te acercas mucho la cara como que te refleja demasiado y no se te ve. Así mejor. A ver, si te acercas. Sí, bueno, es como que el lado derecho te enfoca mucho, mucho. Si te acercas, Claro, pero pero sí. es que no puedo bajarlo más. Nada, tranquilo, tranquilo. Ya más que nada por la gente, a mí me la pela. Vale, pues. Yo creo que hemos hecho así un poquito de entrante. Pues yo voy a mirarlo ahora mismo porque me han dado un palo. Bueno, lo del palo es ya españolizado. Me parece que hay una Bueno, nueva pero ley. míratelo. Hay una nueva ley que te dice que si no te meten un palo con la luz, no estás en España. Míratelo, son 2 € con algo o así. No, de un mes a otro he flipado. Ya. Tener en cuenta que ni el bueno es tan bueno y el malo no es tan malo. Bueno, en esta ocasión yo creo que Hitler era malo y ya está, ¿eh? Con Franco te lo puedo llegar a afirmar en algunas cositas, papá. Con, Sí, pero- con Hitler, que hemos estado investigando a fondo, ya lo veréis también un poquito hoy con lo que contaremos. Algo de bueno tendría el hombre, no digo que no. No lo llegamos a conocer en persona ni nada de eso, ¿no? Pero yo creo que es un 99,9% maldad, 0,1% bondad, Por ejemplo. creo yo. Vale, pues os parece si bueno, llevamos los 10-15 minutitos de siempre de introducción, de ver cómo estamos todo el mundo, de comentar. Si queréis vamos a ir al tema, ¿no? Un poquito. Vale. Pues Adolf Hitler, el Führer, traducido al español, ya empezamos. Dios mío, muy bien, ¿eh? Es lunes, no empecemos, tío. Bueno. El Führer, el líder, ha traducido el líder y dictador del Tercer Reich alemán. Nació en Braunau, Austria, en el seno de una familia de pequeños terratenientes. Su padre era empleado de aduana. Desde 1900 a 1905 realizó sus estudios secundarios en la ciudad austriaca. Yo no veo nada, espérate. ¿Cómo? Espera un segundo que me están escribiendo. Ah, vale, lo de la luz. Ah, pues no sé, a ti no te lo habrán tocado. No tengo ni idea, me había rayado, ¿sabes? Ahora mismo. Pues no sé, No, prima. yo digo que, bueno, que estéis pendientes. Sí, pues un caso. O sea, no Estos tiene por qué. próximos, estos próximos recibos que les lleguen, esténse pendientes porque Vale. que no es coña, lo digo en directo por algo. O sea, que no es una ni dos personas, ni tres ni cuatro que me lo han dicho. Y lo he visto. Que quería que era algo de directo, se he leído, no se ve nada, digo, ¿cómo? Pues es lo que está diciendo. Desde 1900 a 1905 realizó sus estudios secundarios en la ciudad austriaca de Linz, donde concluyó su educación formal. Su padre murió en 1903. En 1907 intentó ingresar en la Escuela de Pintura de la Academia de Arte de Viena, pero reprobó el examen de admisión. Ese mismo año, su madre murió de cáncer de mama, siendo el médico que la había atendido judío. En 1908 se mudó a Viena. Se mantenía con el subsidio de orfandad que recibía del gobierno y mediante la venta de postales que él mismo pintaba. El alcalde de la ciudad, Karl Lueger, era antisemita. Antisemita pero en extremo, ¿vale? Muy al extremo. Y Adolf abrazó su ideología. Años después se ñañó. ¿Qué me pasó hoy? No, yo estoy igual, ¿eh? Yo ¿Qué estoy me igual. pasa hoy? Hoy se viene directo serio, Hostia. pero de risas por nuestras gracias. O sea que sin problema. Señaló que el periodo vienés tuvo gran influencia sobre su posición y sus opiniones. Aquí vemos los primeros trazos, nunca mejor dicho, de este hombre. Esto es algo que no mucha gente sabe, pero Hitler en un principio quería ser pintor. Sí. Le gustaba mucho la pintura, lo que su padre no quería que se dedicara a eso. Pero bueno, si el padre yo creo que llega a saber cómo acababa su hijo, yo creo que hubiera preferido que se hiciera pintor, ¿eh? Sinceramente. Bueno, en fin. Sigamos, ¿no? Sí, dale. Para que no se vaya esto de madre.
En 1913 se radicó en Múnich. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, se incorporó al ejército bárbaro. Se desempeñó como correo en Bélgica y Francia. Su coraje le valió el ascenso a cabo y medallas al valor. O sea, bueno, empezó a ganar reconocimiento, que es lo que buscan, ¿no? Estos Sí, personajes. sí, literal. Después Bueno. de la guerra... Dime. No, tira. Voy a hacer un comentario, pero paso. Dale. Hola, Hugo. Come. Sí, estoy comiendo. Ya estoy comiendo. Confía Después en de mí. la guerra, retornó a Múnich, sumamente resentido por la derrota de Alemania y convencido de que los judíos eran responsables de ello. En ese entonces escribió su primer documento político, donde expresó que el objetivo final del antisemitismo debía ser la remoción total de los judíos. O sea, aquí fue cuando ya empezó a tenerle tirria, ¿no? Sí. Al poco tiempo se incorporó al pequeño y antisemita Partido de los Trabajadores Alemanes, el cual en 1920 pasó a llamarse Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. No lo voy a decir en alemán porque no lo sé. Yo sé que las siglas son NSDAP, apodado despectivamente, como todos sabemos, Partido Nazi. Su plataforma proponía que los judíos alemanes fuesen despojados de sus derechos civiles y que algunos de ellos fueran expulsados del país. Hitler comenzó a hacerse famoso como extraordinario y carismático orador. En 1921 se convirtió en líder todopoderoso del partido y se creó un culto a su personalidad, que lo describía como el más grande e infalible de los alemanes. En 1923 el partido nazi ya tenía 56.000 afiliados y una milicia de 15.000 hombres organizada en tropas de asalto. No, ni mío no, ahí. Espera, un segundito, Tete. Uy, muchas ¡Olé! gracias por... ¡Olé! Muchas gracias. Sigo, Tete, sin problema. Sí, sigue tú porque está en estos tontísimos. Un segundo. En noviembre de 1923 intentó apoderarse del gobierno bávaro. Es que tengo que tener el brillo bajado porque si no se queja este hombre de la luz. En Múnich, durante una revuelta armada denominada, el Putsch de la Cervecería, que ya lo mencionamos en el anterior programa. El motín fracasó y Hitler fue condenado a 5 años de prisión, de la que fue liberado a los 9 meses. Durante su estadía en la cárcel escribió la primera parte de su libro, Mi lucha. O sea, bueno, al menos este hombre aprovechó, ¿no? Cuando estuvo... Sí. Poca gente lo hace, la verdad, porque, bueno, también hay que mencionar que, bueno, la cárcel, no voy a quitarle peso, pero uno sale de la cárcel con varios beneficios. Sí. Entonces este hombre supo aprovecharlo. Libro que, por cierto, tenemos pendiente porque... A ver, no puedo... a nivel histórico, que nadie piense en nada raro. Pero a nivel histórico yo creo que es uno de esos libros que te marcan para conocer 100% sus ideologías. Porque es casi su biografía. Por lo que he visto por ahí, he ido leyendo y tal, es su biografía. Entonces, bueno, es interesante, Sí. ¿sabes? Ahora soy gaditano. Si quieres sigo yo ya. Dale. En 1925 restableció el partido nazi, cuyas filas continuaron engrosándose, especialmente hacia fines de la década, debido a los efectos de la Gran Depresión. Adolf y su partido eran percibidos como dinámicos y juveniles. En las elecciones nacionales del 32, el partido obtuvo 230 escaños sobre un total de 599, o sea, el 37,3% de los votos, transformándose en el partido político más numeroso del Reichstag, que es el Parlamento alemán, ¿vale?
El 30 de enero del 33, como resultado de acuerdos secretos, Adolf fue designado primer ministro de Alemania. A pesar de que su partido no tenía una mayoría absoluta en el gobierno, fue concentrado en sus manos un poder cada vez mayor. El 27 de febrero, aparentemente, organizó el incendio del edificio del Parlamento y lo utilizó como excusa para destruir a sus opositores políticos en el gobierno. Menos de una semana después, logró aprobar una ley que anulaba la democracia alemana y le otorgaba poderes absolutos. Cuando murió el presidente Paul von Hindenburg el 2 de agosto del 34, Adolf asumió su cargo. Vamos, el pavo se lo montó que... Sí, o sea, y Dios, todo le salió redondo, ¿eh? El tío lo hizo perfecto. La verdad. Aquí si quieres ya te dejo que tires tú un poquito. Sí. Desde su visión racista del mundo, procuró revitalizar a Alemania. Entre sus principales objetivos estaban el fortalecimiento del ejército y la promulgación de medidas antijudías. No, Cooking, llega bien, tranqui. Llegas bien, tío, como siempre. Buenas noches, mi amor. El 1 de abril de 1933 se llevó a cabo un boicot antijudío en toda Alemania y el 7 de abril se aprobó una ley que permitía despedir a los judíos de sus puestos en la administración pública. Flipa, es que... En septiembre de 1935 fueron promulgadas las leyes de Nuremberg y de allí en más los nazis introdujeron una serie de disposiciones que excluían a los judíos de todos los ámbitos de la vida alemana. Entretanto, habían comenzado a establecer los campos de concentración donde encarcelaban a sus opositores políticos e ideológicos. Los campos de concentración, bueno, todo el mundo que estemos aquí los conocemos, ¿no? Sí, ya empezamos con la marcha. En marzo de 1938, Alemania anexó a Austria, lo que agregaba casi 200.000 judíos a su dominio. Meses después, la conferencia de Múnich le entregó la región de los Sudetes en Checoslovaquia. Y en marzo del 39 ocupó el resto del territorio checo y estableció un régimen títere en Eslovaquia. El 1 de septiembre de ese mismo año, el ejército nazi invadió Polonia, lo que provocó el comienzo de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de una sorprendente sucesión de victorias militares que incrementaron significativamente... Oye, estoy fatalítico, Los dos. el prestigio de Adolf. Los alemanes comenzaron inmediatamente a perseguir a los judíos polacos. Es que... qué mal lo tuvieron que pasar, tío. En la primavera de 1940, los ejércitos nazis ocuparon la mayor parte de Europa occidental en una campaña fulminante seguida. Un año después, por la conquista de la península balcánica, el exterminio sistemático masivo de judíos, conocido eufemísticamente como la solución final, comenzó en junio de 1941, después de que Alemania atacó a su anterior aliado, la Unión Soviética, y comenzó a conquistar grandes extensiones de su territorio. Vaya, que aquí ya se pusieron las pilas y dijeron: a por ello, sí. Vamos a full y me voy a quedar a gusto, ¿vale? Vamos a cambiar la foto. Sí, un momento, Tete, que estoy aquí. Sí, tranqui. Vale. Hitler veía en los judíos enemigos ideológicos y un peligro para la raza aria, para Alemania y para el mundo en general. También los percibía como los principales responsables de la democracia, el liberalismo y el socialismo. Ideologías diametralmente, opuestas a sus propias convicciones. Sí, es que como está esto en negro y me sale en lila, no sé por qué. Somos una mierda. Mi daltonismo no ayuda. Por ello, como líder de Alemania, se concentró en destruir a los judíos y proyectó establecer en Europa y en el mundo el dominio alemán basado en los principios raciales nazis. Ya fue un paso mucho más adelante, o sea,
Sí. Sí, sí, sí. Las primeras masacres de judíos en la Unión Soviética fueron perpetradas por los Einsatzgruppen, entidades. Es que como esto es paranormal, Es que... ¿Cómo estamos, colega? unidades regulares del ejército, diversos cuerpos policiales y colaboracionistas locales. Al poco tiempo, Hitler resolvió, extender los asesinatos masivos de judíos a toda Europa. Su régimen estableció campos de exterminio donde millones de judíos fueron aniquilados. Sin embargo, hacia finales de 1942, la suerte de Hitler, comenzó a cambiar. Después de todo, comenzó a cambiar. El ejército soviético, empezó a ganar las batallas en el frente oriental y en 1943 y 1944, perdón, los aliados, Estados Unidos, se había incorporado a la guerra en diciembre de 1941. Estaban derrotando a los alemanes en los frentes del sur y el oeste. Hitler culpaba a otros por sus fracasos, y en 1944 un grupo de sus generales intentó asesinarlo sin éxito. O sea, sus propios generales intentaron quitárselo de encima. Hombre, yo creo que llega un momento que o te ha comido mucho la olla o tú tienes Claro. que decir, hermano, no está bien, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Mientras Alemania perdía más y más batallas y la derrota militar se hacía cada vez más inevitable, Hitler continuaba con la solución final. El 2 de abril de 1945 todavía se vanagloriaba de estar logrando el exterminio del judaísmo europeo. Menos de un mes después, el 30 de abril de 1945, se suicidó junto con su esposa, Eva Braun, en su búnker de Berlín. Supuestamente, porque hay Supuestamente hay teorías ya, para aburrir. teorías que como dicen todo, que, ¿no? que no es así. Claro, a ver. Y ahora en qué entramos. Entramos en el Holocausto. Terreno pantanoso. Terreno pantanoso. Mirad, vamos a poneros un poquito cómo fue una fotito, ¿vale? De las conquistas alemanas, cómo fueron. Aquí lo tenéis. Cómo se expandieron del 39 al 42. No tuvo sentido alguno. Cómo No. empezaron a meterse por todos los sitios. Pero a la fuerza, pero porque fue a la fuerza, o sea. Pua. A Irlanda no llegaron porque, mira, Bueno, porque España paraba llegaron antes. de chiripa y porque eso, Franco le dijo que Nanay de la China. Mira, Italia tampoco llegó a tocarla, por lo que podemos ver por aquí. Francia ojo al se la comentario. comió. Ojo al comentario de Coquín. A ver, los nazis hacían encuentros entre los alemanes de Vienne, en los que les enseñaban vídeos montados con campamentos de idilio donde se supone que tenían a los judíos, con actividades, buena comida y todo eso. El resto del país ni siquiera se enteró del holocausto hasta que llegaron los rusos a Berlín. Sí, eso la semana Eso pasada es. lo comentamos. Lo comentamos Eso que Muy bien, los aliados, la mayoría, no tenían ni idea, era todo un engaño. Sí, claro. Bueno, pero aquí pasa un poco como con las religiones, ¿no? Pero realmente... Si lo intentamos enlazar todo un poco. Realmente, saliendo un poco del guión, ¿vale? Si nos ponemos a pensar, ya Fuera de hablamos rol. fuera del rol, sí, que a Hitler, bueno, él consiguió, ¿no? Que le dieran el poder absoluto. La democracia se fue fuera. Aunque no hubieran estado engañados, de su poder no lo pueden sacar. O lo echan a la fuerza, se lo cargan. Hay un motín, un golpe de estado, como lo queréis llamar. O de ahí no lo sacan. ¿Qué es lo que ha pasado con Maduro? A Maduro supuestamente se le acabaron los años que tenía que estar de mandatario. Le dijeron, hombre, señor, se tiene que ir. Y dijo, por mis cojones, yo me voy de aquí. Entonces, o se lo hubieran cepillado o yo creo que de ahí no hubiera salido, sinceramente. Bueno, aquí tenéis a Hitler, ¿vale? Os vamos a poner una fotito de la época ya del Holocausto. Hitler pronunciando un discurso ante una de las concentraciones. Yo creo que esta imagen es muy representativa, como un hombrecito
que quería ser pintor, le pintó la cara a media Europa. Así es. Literal, ¿eh? Le pintó la cara a media Europa y no de un Y color. le vio la cara pintada a media Europa. Y además, no de un color bonito. Y encima, la foto, el color que tiene, ¿no? Porque en la época ya sabemos cómo eran las cámaras. Este color sepia, este color grisáceo, representa la época oscura, ¿no? Que fue en aquel momento. Pues bueno, vamos a hablaros un poquito de el Holocausto, ¿no? ¿Qué fue el Holocausto? Pues duró del 1933 al 1945. Fue la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos. 6 millones. Bueno, pero 6 millones de judíos europeos, ¿eh? Es una Flipas. locura. Flipas. Auspiciados por el régimen alemán nazi y sus colaboradores, el Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos define los años del Holocausto del 33 al 45. La era del Holocausto comenzó en el 33 cuando Adolf y el partido nazi llegaron al poder en Alemania. Terminó en el 45 cuando las potencias aliadas derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto también se denomina a veces Shoah, palabra hebrea que significa catástrofe. Sí, pero no solo judíos, ya, pero aquí estamos hablando de Claro, vamos cómo por te partes. globaliza, ¿no? Lo que sería más tema judío y tal. Es que solamente, y que se sepa, porque en aquella época yo creo que no se podía hacer un recuento tan exacto, Y ¿no? Como que- se podía hacer a día de hoy. 6 millones. Y que, a ver, que si se dice, o sea, tú dices la palabra Hitler y automáticamente un sinónimo de Hitler Sí, es son judío. los judíos. Que si no me equivoco, no recuerdo bien si pusiéramos este dato tete, pero mató a 6 millones y si no recuerdo mal, en aquella época habían unos 9 o 10 millones de judíos, no había Sí. más, o sea, se cargó a más de la mitad de los judíos Sí, sí. europeos. Si no me equivoco, ¿lo dijimos en el anterior programa o lo comentamos nosotros y no lo metimos al final? Sí, o lo comentamos entre nosotros, buscamos la info, no sé por qué. Lo mismo sí que está puesto, no lo recuerdo, pero wow, me parece... Bueno. Cuando llegaron al poder en Alemania, los nazis no empezaron a llevar a cabo asesinatos en masa de inmediato. Sin embargo, rápidamente empezaron a utilizar al gobierno para atacar y excluir a los judíos de la sociedad alemana. Perdón, gente, que estoy con... No pasa nada, no pasa COVID. nada. Todavía. Entre otras medidas antisemitas, el régimen alemán nazi promulgó leyes discriminatorias y organizó la violencia contra los judíos de Alemania. La persecución nazi de los judíos se volvió cada vez más radical de 1933 a 1945. Esta radicalización culminó en un plan... ¿Qué ha pasado? ¿Pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Me lo has quitado? Perdón. Ah, claro, ¿sabes qué me ha pasado? Que he leído la fecha, o sea, he escuchado la fecha y Ya, abajo del lo todo has pone la quitado. fecha también y he dicho, vale, ya he acabado, joder, qué rápido. Perdón. Gente, cuantas más subs tengamos, menos pasará esto, de verdad. Sí, ¿no? Esta radicalización culminó en un plan que los líderes nazis denominaron la solución final al problema judío. O sea, Es lo veían ya que- como un problema, o sea, era ya un... Era como una enfermedad. Lo veían como una Exacto. enfermedad. Tenían que exterminar, literalmente, como si fuera una plaga. La solución final fue el asesinato masivo, organizado y sistemático de los judíos europeos. El régimen El régimen alemán nazi llevó a cabo este genocidio de 1941 a 1945. O sea, 4 años duró esa solución final. Yo creo, sinceramente, no sé tú. El gato me ha muteado. Otra vez, gato, coño. Supongo que opinarás lo mismo que yo.
Si Hitler llega a durar más tiempo o a más velocidad consigue acabar dominando Europa y puede moverse a los siguientes continentes, hubiera sido una masacre tremenda. Por ejemplo, llega a Estados Unidos, los judíos y la gente que se hubiera opuesto a él, hubiera sido una tremenda masacre hasta que Hombre, hubiera dominado a el ver. mundo entero. Yo creo que era su objetivo, ya no solo Alemania ni Europa. Él quería exterminar mundialmente al que estuviera Los en contra judíos. suya. Y ya no sé lo que te iba a decir, mierda. Eso, y que menos mal que eso, Buenas noches. buenas noches, que fue solo a nivel europeo. Y estamos hablando que Europa no es... Bueno, pero también hay que agradecer en este sentido que Estados Unidos se metió por medio. Si Estados Unidos Sí, no hombre, llega a claro. ayudar, yo creo que Hitler se Pero come. que a día de hoy Estados Unidos, si Lo pasa que- algo, también se mete. Lo que me extraña es que, porque no hemos llegado a profundizar tanto, porque es lo que decimos, hay tantos datos que lo mismo serían 5 podcasts nada más que hablando de esto. ¿Cómo se llegó a meter de esa manera? Fue un poco de traición, ¿no? Pero con la Unión Soviética, sabiendo la fuerza que tenía la Unión Soviética, la antigua Unión Soviética, perdón, lo que sería hoy la zona de Rusia, etcétera. Ujú. Bueno, a día de hoy sabemos, ¿no? Es una de las 3 potencias mundiales. O por la top 5, pero yo creo que es top 3. Antiguamente también lo era, incluso eran aún más agresivos, ya eran más descarados. De hecho, a nivel de inteligencia infiltrada, a nivel de espías, la Unión Soviética era una de las mejores del mundo. Como tuvo los cojones de meterse contra ellos y empezar a dominarles terreno. O sea, ese tío le sudaba los huevos. O sea, estaba curtido en combate y tenía claro lo que tenía. Él era un todo nada. Y bueno, así acabó, ¿no? Que se suicidó Y que estaba, supuestamente. y que estaba muy calculado ya. Sí, no, era un coco, yo lo digo, ese tío era un coco. Como lo hizo todo fue increíble. Pero claro, la cuestión es, ¿no? A ver, espera, ¿qué está diciendo Cookie? Teniendo en cuenta los aliados que tenía el hombre este en todo el mundo, estaba a punto de caer el mundo entero. Sus colegas eran los japoneses, los italianos, los noruegos. Me parece que Australia estaban con ellos, además de las colonias que tenían en África. Sí, pero la Unión Soviética, es lo que digo, la Unión Soviética también estaba con ellos y cuando le interesó los traicionó. Yo creo que los siguientes ya si hubieran podido un poco más, los siguientes yo creo que ya hubieran empezado a ir más a Italia y a España. Yo creo que eran Sí. sus próximos objetivos. Sí. Y de ahí ya Bueno, se hubiera y- comido el resto de Europa. Mm, el Holocaustit. Ya, es que no sé qué está pasando aquí. Es que- Vale, ya está. Lo siento. España no lo hubiese tocado. Da igual, porque se me ha olvidado. O sea que da igual. A España y a Italia ya los tenía porque eran sus aliados. Pero no es lo mismo tenerlos como aliados que tenerlos bajo tu control. Porque Italia y España seguían haciendo lo que les daba la gana realmente. Y encima estaban ganando mucho dinero a través de las armas. Porque España era una de las principales fábricas de armas, repartían muchísimas, se hizo mucho dinero en aquella época en armas, pero muchas. Bueno, realmente nunca sabremos, ¿no? Lo que hubiera pasado, pero... Pero claro, la cosa es, como decíamos, ¿no? ¿Por qué estaban en la mira los judíos? ¿Por qué iba tanto por ellos? Pues los nazis atacan a los judíos porque eran radicalmente antisemitas, como hemos ya mencionado más de una vez. Esto significa que tenían prejuicios contra los judíos y los odiaban. De hecho, el antisemitismo, joder, qué mal, fue el principio básico de su ideología y el fundamento de su visión del mundo. Vete a la mierda. No, que yo estoy igual hoy, ¿eh? Por eso me río. Ahora te vas a equivocar. Te maldigo. Lo sé. Hijo puta. Los nazis acusaban falsamente a los judíos de ser los causantes de los problemas sociales, económicos, políticos y culturales de Alemania. En particular, los culpaban de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Algunos alemanes se mostraron receptivos a estas afirmaciones nazis. Y encima el médico de la madre, recordamos que era judío también, ¿eh? El que no pudo salvar a la madre del cáncer de mama. La ira por la derrota en la guerra
y las crisis económicas y políticas que le siguieron contribuyeron a aumentar el antisemitismo en la sociedad alemana. La inestabilidad de Alemania durante la República de Weimar, de 1918 a 1933, el temor al consumismo y la crisis económica de la Gran Depresión también hicieron que muchos alemanes se mostraran más abiertos a las ideas nazis, entre ellas el antisemitismo. Sinceramente, lo veo una excusa de mierda. De momento, lo que hemos explicado, yo lo veo una puta excusa de mierda, pero excusada, Ya. pero asquerosa. Lo siento. Bueno, pero hay mucha gente alarmista también, como cuando el COVID. Y bueno, Ya. en fin, ¿no? Sí. Sin embargo, los nazis no inventaron el antisemitismo. Este es un prejuicio antiguo y extendido que ha adoptado muchas formas a lo largo de la historia. Eso también lo hemos comentado más de una vez, que viene de mucho antes. No sé por qué los judíos siempre han sido el punto de mira de muchas de las religiones, comunidades, etc. En Europa se remonta a la antigüedad, en la Edad Media, del 500 al 1400. Los prejuicios contra los judíos... Uy, muchas gracias por ese follow VH10. Muchísimas gracias. Un besito enorme. Ya somos 95 a puntito ya de esos 100. Pues los prejuicios contra los judíos se basaban principalmente en las primeras creencias y pensamientos cristianos. En particular, el mito de que los judíos fueron responsables de la muerte de Jesús. Las sospechas y la discriminación arraigadas a los prejuicios religiosos continuaron a principios de la Edad Moderna, del 1400 al 1800. En esa época, los líderes de gran parte de la Europa cristiana aislaron a los judíos de la mayoría de los aspectos de la vida económica, social y política. Esta exclusión contribuyó al estereotipo de los judíos como intrusos. A medida que Europa se volvió más secular, muchos lugares eliminaron la mayoría de las restricciones legales contra los judíos. Sin embargo, esto no representó el final del antisemitismo. Además de este antisemitismo religioso, en los siglos XVIII y XIX se impusieron en Europa otros tipos de este antisemitismo. Estas nuevas formas fueron el antisemitismo económico, el nacionalista y el racial. En el siglo XIX, los antisemitas afirmaron falsamente que los judíos eran responsables de muchos males sociales y políticos de la sociedad moderna e industrial. Las teorías de la raza, la eugenesia y el darwinismo social justificaban falsamente estos odios. Los prejuicios nazis contra los judíos se basaban en todos estos elementos, pero especialmente en el antisemitismo racial. El antisemitismo racial es la idea discriminatoria, de que los judíos son una raza separada e inferior. Yo, sinceramente, por una parte, tengo que aplaudir a los judíos porque A llevan día toda de hoy su esto sigue vida... pasando, ¿eh? Llevan toda su vida buscados, perseguidos, martirizados y han sido una de las potencias, porque durante mucho tiempo eran los que manejaban bancos, los que eran los médicos, o sea, eran los de más estatus. Sí, Y aún así, literal. bueno, se han podido mantener, no los han erradicado porque continúan. Y, hostia, me parece súper chapo por ellos, no sé. Sí, pero a día de hoy también les da como cosa decir que son judíos. No englobo a todos, Ya, por la historia pero que lleva. los que me he encontrado les da como cosa decirlo. No Pero- sé, tío. Y realmente si lo piensas, vale, es hipótesis, o sea, no digo que sea así. Pero tú, por ejemplo, vale, tienes un problema con alguien. Ese problema lo tienes tú. Él no tiene ni, como decían antes por el chat, no es ni tan bueno ni tan malo, ni todos son buenos ni todos son malos. Pero cuando lo piensan dos personas ya dices, coño. Cuando lo piensan tres personas dices, joder. Cuando lo piensan cuatro personas dices, vale, aquí ya te huele a mierda, tiene que haber algo. ¿Por qué tantísima gente, tantísimas, como decíamos, religiones, comunas, etcétera, 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 iban a por ellos? ¿Realmente eran tan malos? ¿Realmente había algo detrás que no se acaba de saber, que sí sabían estos grupos que nosotros no sabemos y por eso iban a por ellos? Porque es raro, ¿no? Yo creo que eso, una de dos, o nunca lo sabremos, o el día que haya una revolución De judíos. de alguien, no, de alguien que esté Vamos, en la sombra garbanzos. y diga estoy hasta la polla y suelte información y suelte pruebas y suelte cosas, salga la verdad. ¿Ves? En este caso me gustaría, chat,
que nos comentéis qué opináis vosotros sobre lo que acabo de soltar. Sí. Porque me parece algo curioso, ¿no, Tete? Eso sí es verdad que entre nosotros nunca lo hemos comentado. ¿Por qué todo el mundo? Pero es así, ¿no? Tú puedes pensar que yo soy muy mala gente, pero solamente tú y es un, bueno, pues tiene una disputa. Pero si lo piensas ya 10 Claro. personas más, es un, vale, tiene que haber algo de que este tío sea un Algo cabrón. pasa. Pues ahí tiene que pasar lo mismo. No estoy excusando a los nazis, porque porque lógicamente yo creo- el partido nazi aprovechó toda la situación de la historia que han tenido los judíos para aprovecharse y llevárselo a su terreno, ¿vale? Inconscientemente ya hacían peso en eso, Tete. Subliminalmente. Es que Subliminalmente ya se hacían cargo de eso. yo lo veo raro, tío, no sé. Bueno, seguimos. Sí, dale, después de hacer El esta partido pequeña nazi reflexión. promovió una forma particularmente virulenta de antisemitismo racial. Era fundamentalmente para la visión que el partido tenía del mundo, basada en la raza. Los nazis creían que el mundo estaba dividido en distintas razas y que algunas eran superiores a otras. Que a día de hoy esto se sigue pensando, por desgracia. Sí. Consideraban que los alemanes eran miembros de la raza aria, que supuestamente era superior. A ver qué está diciendo Cookie. La aversión hacia los judíos tiene varias raíces. Una de ellas es la evolución religiosa del Imperio Romano y otras que siempre fueron conocidos por aceptar préstamos con usura mientras el resto de las religiones no lo permitían. Eso hizo a ciertos sectores de la comunidad judía ser conocidos por acumulación de riqueza, pero igual que la aversión a otras religiones. Sí, pero sigo pensando lo mismo. Eso no creo lo que que iba a sea decir. suficiente motivo. Es lo que iba a decir, en todas las religiones pasa eso. Entonces, Es que no sé. Es que no sé. bueno, a criterio de cada uno queda, ¿no? Vamos a cambiar de fotito mientras Hugo sigue. Afirmaban que los arios estaban engarzados en una lucha por su existencia con otras razas inferiores. Además, los nazis creían que la llamada raza judía era la más inferior y peligrosa de todas. Según los nazis, los judíos eran una amenaza que había que eliminar de la sociedad alemana. De lo contrario, insistían los nazis, la raza judía corrompería y destruiría permanentemente al pueblo alemán. La definición de judío que tenían los nazis, basada en la raza, incluía a muchas personas que se identificaban como cristianas o que no practicaban el judaísmo. A ver, un ejemplo es la obra de Shakespeare, El mercado de Venecia. Ya, pero no sé. Para mí no es suficiente razón, no sé. No, Mi opinión, ¿eh? La foto que acabo de poner, ¿vale? Esta y la siguiente que pongo es sobre el ejército nazi, ¿vale? De aquel momento es Hitler, bueno, comandando, hablando, desfilando con sus tropas. Y la siguiente que veréis es una barbaridad. Bueno, ¿qué opinas de lo que acabas de hablar a esta gente? bueno, yo acabaría lo que viene ahora Vale, y opinamos con el chat. ok. ¿Dónde tuvo lugar el Holocausto? El Holocausto fue una iniciativa de la Alemania nazi que tuvo lugar en toda Europa controlada por Alemania y el eje afectó a casi toda la población judía en Europa. Aquí está el dato, ¿veis? Que en 1933 era de 9 millones. 9 millones de personas y se cepilló a 6 millones. Flipas. O sea, Un 70%. el holocausto comenzó en Alemania después de que Hitler fue nombrado canciller en enero de 1933. Casi de inmediato, el régimen alemán nazi, que se autodenominó como el Tercer Reich, excluyó a los judíos de la vida económica, política, social y cultural alemana. A lo largo de la década de 1930, el régimen presionó cada vez más a los judíos para que emigraran y se piraran de ahí. Efectivamente. Sin embargo,
La persecución nazi de los judíos se extendió más allá de Alemania. Durante la década de 1930, la Alemania nazi aplicó una política exterior agresiva. Esto culminó en la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en Europa en 1939. La expansión territorial antes y durante la guerra acabó por poner a más millones de judíos bajo el control alemán. La expansión territorial de la Alemania nazi comenzó en 1938-1939. Durante este tiempo, Alemania se anexionó la vecina Austria y ocupó el territorio checo de los Sudetes. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi inició la Segunda Guerra Mundial, que duró de 1939 al 1945, al atacar a Polonia. Durante los 2 años siguientes, Alemania invadió y ocupó gran parte de Europa, incluso la región occidental de la Unión Soviética. La Alemania nazi amplió aún más su control al establecer alianzas con los gobiernos de Italia, Hungría, Rumanía y Bulgaria. También impulsó gobiernos títeres en Eslovaquia y Croacia. Estos países fueron los miembros europeos de la Alianza del Eje, en la cual también participó Japón. Yo creo, sinceramente, ¿vale? Has nombrado Italia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, y que ya como gobiernos títeres no estaba Eslovaquia y Croacia. Bueno, y más para adelante ya nombres Japón. De todos, yo creo que todos, absolutamente todos, menos Japón, se unieron a Hitler por miedo. Sí, No por beneficio, por miedo. De decir, como Sí. venga por nosotros, estamos jodidos. Menos Japón, porque Japón ya la conocemos como Bueno. es. a día de hoy está pasando, ¿no? Con otros países. Sí. Vale. Si quieres hago ya esto que queda del tirón. Para 1942, como resultado de anexiones, invasiones, ocupaciones y alianzas, la Alemania nazi controlaba la mayor parte de Europa y algunas regiones del norte de África. El control nazi trajo consigo políticas duras y, en última instancia, el asesinato en masa de civiles judíos en toda Europa. Como hemos dicho, pues unos 6 millones. Es que me parece Impactante. una locura. O sea, es 6 mucha- millones. 6 millones Mucha solo de gente, tío. judíos. Es que solo de judíos, tío. Vale, vamos a poner la otra fotito del ejército. Vale. Y ahora pasamos a cómo persiguieron la Alemania nazi, sus aliados y sus colaboradores al mismísimo pueblo judío. Es que qué barbaridad. De 1933 a 1945, la Alemania nazi, sus aliados y sus colaboradores aplicaron una amplia gama de políticas y medidas antijudías. Estas políticas variaban de un lugar a otro. Así, no todos los judíos vivieron el Holocausto de la misma manera. Pero en todos los casos, millones de personas fueron víctimas de persecución simplemente por ser identificadas como judías. Sí, si es que... En todos los territorios controlados por Alemania y los países alineados, la persecución de los judíos adoptó diversas formas. Buenas noches. Buenas noches. Discriminación legal en forma de leyes antisemitas, entre ellas las leyes raciales de Nuremberg y otras muchas leyes discriminatorias. Diversas formas de identificación y exclusión pública. Estas incluían la propaganda antisemita, el boicot a los negocios de propiedad judía, la humillación pública y las marcas obligatorias como la insignia de la estrella judía, que se llevaba como brazalete o en la ropa. Violencia organizada. El ejemplo más notable es la Kristallnacht, la noche de los cristales rotos. También hubo incidentes aislados y otros pogroms Buenas nit. violentos. Desplazamiento físico. Las autoridades recurrieron a la inmigración forzosa, el reasentamiento, la expulsión, la deportación y la creación de guetos para desplazar físicamente a personas y comunidades judías. O sea, los tuvieron que mover de sitio, a todos.
Internamiento. Las autoridades internaron a los judíos en guetos superpoblados, campos de concentración y campos de trabajo forzados, donde muchos murieron de hambre, enfermedades y otras condiciones inhumanas. Robos y saqueos generalizados. La confiscación de las propiedades, así como de los objetos personales y de valor de los judíos, fue una parte fundamental del Holocausto. O sea, robar fue una de las partes más importantes. Trabajos forzados. Los judíos tenían que hacer trabajos forzados al servicio del esfuerzo bélico del eje o para el enriquecimiento de organizaciones nazis, del ejército y de empresas privadas. ¿Habéis hablado del tema misterio del señor Adolfo? No, de momento no, nos estamos centrando en lo que viene a ser su historia, porque la gente lo conozca y tal. No mismo en otro programa hablaremos de, bueno, los experimentos que hicieron, más del lado paranormal, más del lado del misterio. Esta vez se podría decir que es más rollo clase de historia, ¿no? Para que se conozca realmente lo Sí. que hubo, cómo se trataba. Vamos Porque por partes, vamos en orden. la gente conoce a Hitler, lo básico, ¿no? Que fue el que intentó exterminar a los judíos, que provocó muchas muertes, etcétera, etcétera. No conoce, por ejemplo, como decíamos antes, que su idea principal era ser pintor. Él quería ser pintor, etcétera, etcétera. Muchos judíos murieron como resultado de estas políticas, pero antes del 41 el asesinato masivo y sistemático de todos los judíos no era una política nazi. En el 41, sin embargo, los dirigentes nazis decidieron llevar a cabo el genocidio de los judíos europeos. Se referían a este plan como la solución final al problema judío. Y ahora, Tete, ¿en qué consistió esta solución final? Bueno, la solución final al problema judío fue el asesinato masivo, deliberado y sistemático de los judíos europeos. Fue la última etapa del Holocausto y tuvo lugar de 1941 a 1945. Aunque muchos judíos fueron asesinados antes de que comenzara la solución final, la gran mayoría de las víctimas judías fueron asesinadas en este mismo periodo. Como parte de la solución final, la Alemania nazi cometió asesinatos en masa a una escala sin precedentes. Había dos métodos principales para matar. Uno era a través de fusilamientos masivos. No hace falta entrar en detalles, creo yo. No. Las unidades alemanas llevaron a cabo fusilamientos masivos en las afueras de pueblos, ciudades y aldeas de toda Europa Oriental. El otro método era la asfixia con gas venenoso. Estas operaciones se llevaron a cabo en centros de exterminio y con camionetas de gaseo. Y si queréis podemos enseñar, por ejemplo, cómo era uno de los lugares donde tenían estas cámaras de gas. Ujú. Y a continuación os enseñaremos cómo era una de esas por dentro, ¿vale? Vale. Si quieres haz tu cachito y cambio de foto. Pasamos a los fusilamientos masivos. El régimen nazi llevó a cabo fusilamientos masivos de civiles en una escala nunca antes vista. Después de que Alemania invadió la Unión Soviética en junio de 1941, las unidades alemanas comenzaron a realizar fusilamientos masivos de los judíos locales. Al principio, estas unidades solamente fusilaban a hombres judíos en edad militar. Pero para agosto de 1941 comenzaron a masacrar a comunidades judías enteras. Estas masacres solían producirse a plena luz del día y a la vista y oído de los residentes locales. O sea, se la sudaba todo. Sí. Vale, cambio y ahora continúo. Esto era por dentro una de las cámaras de gas. Y ahí lo mismo metían, pues, no sé, 200 personas. Me daba igual porque si iban a morir, pues los metían ahí como sardinas. Las operaciones de fusilamiento masivo tuvieron lugar en más de 1500 ciudades, pueblos y aldeas de toda Europa Oriental. Las unidades alemanas encargadas de asesinar a la población judía local se desplazaban por toda la región cometiendo horribles masacres. Por lo general, estas unidades entraban en las ciudades y acorralaban a los civiles judíos.
Después los llevaban a un lugar en las afueras de la ciudad. A continuación los obligaban a cavar una fosa común o los llevaban a fosas comunes abiertas de antemano. Por último, los alemanes o los colaboradores locales fusilaban a todos los hombres, las mujeres y los niños para que cayeran en estas fosas. A veces estas masacres incluían el uso de camionetas de gaseo. Con el gato y mutearme. Eso, especialmente diseñadas. Los autores de las masacres utilizaban estas camionetas para asfixiar a las víctimas con el monóxido de carbono que emanaban sus propios escapes. Wow. Es que, Dios, qué sensación más. Agobiante. Y es que, claro, alguna vez ya cuando vas por la calle y te pega típico olor malo que notas que te ahogas así un poquito de alguna furgoneta vieja o Sí. lo que sea, imagínate tragarte sí. eso de pleno. Buah, qué locura. ¿Creéis que si no hubiera pasado el holocausto los judíos dominarían el mundo a día de hoy? No, tanto no, porque no creo que esa fuera su idea. No, es que es lo que iba a decir. Lo que a lo No. mejor sí que no sería tan tabú, sería como hablar libremente del cristianismo, del islam, Claro. del budismo. Pues diría, mira, pues sí, pues yo soy judío, tal, habría más gente judía por las calles, o no sé, no habría tanto pavón, no habría tanto miedo, habría más gente, lógicamente, habría más descendencia. Lo mismo se hubiera amplificado y las demás religiones no se hubieran agrandado tanto. Bueno, dominar el mundo no lo creo, sinceramente. No, yo tampoco lo creo. Los alemanes también llevaron a cabo fusilamientos masivos en lugares de matanza en la Europa oriental ocupada. Por lo general, estos sitios se encontraban cerca de las grandes ciudades. Entre estos lugares estaba el Fuerte Noveno de Kovno-Kaunas, los bosques de Rumbula y Vikernieki en Riga y Mali Trostenets, cerca de Minsk. En estos lugares de matanza, los alemanes y sus colaboradores locales asesinaron a decenas de miles de judíos de los guetos de Kovno, Riga y Minsk. También fusilaron a decenas de miles de judíos alemanes, austriacos y checos en esos lugares de matanza. En Mali, Trostenets, miles de víctimas también fueron asesinadas en camionetas de gaseo. Dos subs han soltado hoy. Lo que Sí. pasa que volvemos a iniciar mes y las sub pues se tienen que ir Claro, se renovando y tal. renuevan. Es normal. Dos no, la mía no, La tuya, ¿no? ¿De qué? la renovación. Y la he cancelado. Ah, Que se ha puesto sí. y he mirado y era de esto y la he cancelado. Vale, vale. Las unidades alemanas que perpetraron los fusilamientos masivos en Europa Oriental eran las Einsatzgruppen, fuerzas especiales de la SS y la policía, los batallones de la policía del orden y las unidades del Waffen-SS. El ejército alemán proporcionaba apoyo logístico y mano de obra. Algunas unidades del Wehrmacht también llevaron a cabo masacres. En muchos lugares las unidades auxiliares locales que trabajaban con las SS y la policía participaban en los fusilamientos masivos. Estas unidades auxiliares estaban formadas por funcionarios civiles, militares y policías locales. Flipa. Bueno, aproximadamente 2 millones de judíos fueron asesinados en fusilamientos masivos o en camionetas de gaseo en los territorios arrebatados a las fuerzas soviéticas. 2 millones. Vale. Vamos a poner una fotito. Sí, sigo yo Bueno, si quieres. tenemos 4 fotos y haz este párrafo si quieres tú. Mira, Vale, vamos a hablar ahora de los centros de exterminio. estos son campos de concentración, ¿vale? O sea, estas 4 fotos son de campos de concentración y ya no pongo más fotos porque creo que, bueno, que ya os podéis imaginar. Dale. A finales de 1941, el régimen nazi comenzó a construir centros de exterminio fijos y diseñados específicamente con ese fin en la Polonia ocupada por los alemanes. Los centros de exterminio se conocían también como campos de exterminio. La Alemania nazi operó 5 centros de exterminio: Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka y Auschwitz. Que yo creo que es la más famosa, ¿no? Estos centros de exterminio se construyeron con el único propósito de asesinar eficazmente a los judíos a gran escala. El principal medio de asesinato en los centros de exterminio era el gas venenoso emitidio,
emitido en cámaras de gas selladas o en camionetas. O sea, los encerraban ahí y venga, ahógate. Sí. Las autoridades alemanas, con la ayuda de sus aliados y sus colaboradores, transportaron a los judíos de toda Europa a estos centros de exterminio. Disimulaban sus intenciones diciendo que los transportes a los centros de exterminio eran acciones de reasentamiento o transportes de evacuación. Es decir, como una reinserción, ¿no?, que hacen en las cárceles a veces. Sí. En español, esto se conoce como deportación. La mayoría de estas deportaciones se realizaban en tren. Para transportar eficazmente a los judíos a los centros de exterminio, las autoridades alemanas utilizaron el amplio sistema ferroviario europeo, así como otros medios de transporte. En muchos casos, los vagones de los trenes eran vagones de carga, en otros casos eran vagones de pasajeros. Las condiciones en los transportes de deportación eran horribles. Bueno, ya se Sí, lógicamente, ¿no? Las autoridades alemanas y sus colaboradores locales obligaban a los judíos de todas las edades a subir a los atestados vagones. Es que lo peor era eso, le daba igual la edad, pues que... A menudo tenían que permanecer de pie, a veces durante días, hasta que el tren llegaba a su destino. Madre Los mía. responsables los privaban de alimentos, agua, baños, calefacción y atención médica. Los judíos solían morir en el camino debido a estas condiciones inhumanas, obviamente. Sufriendo. La gran mayoría de los judíos deportados a los centros de exterminio murió asesinada con gas casi inmediatamente después de su llegada. Los funcionarios alemanes seleccionaban a algunos judíos a quienes consideraban sanos y fuertes para hacer trabajos forzados. Bueno, y esto es una de las declaraciones. Sí, son... Mi madre corrió hacia mí, me sujetó por los hombros y me dijo, Leibel, ya no voy a volver a verte nunca más. Cuida a tu hermano. Leo Schneiderman. Neiderman describiendo su llegada a Auschwitz, donde fue seleccionado y separado de su propia familia. Flipa, tío. Uy. En los 5 centros de exterminios oficiales alemanes obligaban a algunos prisioneros judíos a colaborar en el proceso de matanza. Es que eso es aún peor, tío. Ellos mismos, es que que es tenían que inhumano. matarse entre ellos, tío. Y claro, si te niegas, pues no vives tanto, te mueres igualmente. Que no te niegas, vas a morir, pero vas a morir más tarde. Es que, Claro. entre otras tareas, estos prisioneros tenían que clasificar las pertenencias de las víctimas y sacar sus cuerpos de las cámaras de gas. Es que imagínate que te toca sacar un familiar tuyo, lo ves ahí, tú crees que está vivo o que no lo han Sí, sí, pillado sí. y te lo encuentras. A Es tu que- madre, a tu hijo. A tu hijo, sí, es que... Las unidades especiales se deshicieron de los millones de cadáveres en fosas comunes, en fosas de incineración o quemándolos en grandes crematorios diseñados especialmente para ese fin. Pero es que... O sea, Eh. no tuvieron ni una sepultura digna. Vamos a ver, de esa vamos a ver. persona. Pero es que encima hay que contar que tampoco fueron muchos años, ¿vale? Pero no fueron tantísimos años. El tiempo que les dio para hacer tantísimas construcciones... Vale, pero para lo que tú acabas de decir, no fueron tantos años. Lee el dato que viene ahora. Casi 2,7 millones de hombres y hombres, mujeres y niños judíos fueron asesinados en los 5 centros de exterminio. 2,7. 2,7 millones. Solamente en los campos de exterminio, solo. Claro, pero es eso, es que tampoco fue tantísimo tiempo y les dio para construir que si los campos, que si tener camiones para esos fines, Claro. que si crematorios. Y ya no camiones, tío. Gente tan pirada de la cabeza y tan... Esto que hizo que eso creciera tan rápido. ¿Puedes ponerme la estufa, porfa? Y ¿Sabes lo que te digo? y a día de hoy, cualquier cosa, lo que tardan en construirlo, con la tecnología y las máquinas que tenemos hoy. Y mira antes, que no había ni la mitad, Hermano, ni la lo mitad, ni veo. un cuarto de lo que hay ahora. Lo veo surrealista, lo siento. Vale, vamos ahora con qué eran los guetos y por qué los crearon las autoridades alemanas durante el Holocausto. Los guetos eran una parte de la ciudad donde los ocupantes alemanes obligaban a los judíos a vivir en condiciones de hacinamiento e insalubridad. Las autoridades alemanas a menudo cerraban estas zonas construyendo muros u otras barreras. Es que esta foto que acabo de poner es... Buah. Eso es lo que te iba a decir.
Los guardias impedían que los judíos salieran sin permiso. Algunos guetos existieron durante años, pero otros solo existieron durante meses, semanas o incluso días como lugares de detención antes de la deportación o del asesinato de sus propios ocupantes. Que estaba pensando ya ahora de lo que decíamos antes, ¿no? De ni es más bueno ni es más malo. Claro, es que no, o sea, Mirad esta foto, tío. Son niños. las caras, tío, Son niños. ¿Cómo alguien puede mandar impresionante. que le hagan esto a niños? Sí, sí, sí. Lo siento, pero no, es que no, es que no. Pero bueno. Ujú. Los funcionarios alemanes crearon guetos por primera vez en 1939 y 1940 en la Polonia ocupada por Alemania. Los dos más grandes se encontraban en las ciudades polacas ocupadas de Varsovia y Lodz. A partir de junio de 1941, los oficiales alemanes también los establecieron en los territorios recién conquistados en la Europa Oriental, tras el ataque alemán a la Unión Soviética. Las autoridades alemanas, sus aliados y sus colaboradores también establecieron guetos en otras partes de Europa. En el 44, en particular, las autoridades alemanas y húngaras crearon guetos temporales para centralizar y controlar a los judíos antes de deportarlos de Hungría. También te digo, siguen existiendo guetos a día de hoy, ¿eh? Sí. En mi tierra, por ejemplo, Cooking, si estás por aquí, todavía, pibe. Ahí en Las Palmas no sé, pero en Tenerife yo sé que sí. Sí, Todavía bueno, existen guetos. pero realmente la palabra gueto a la gente se le vendrá más por Sudamérica. Mm. El gueto Pero suele mira, pero referirse mira de más dónde allí. viene. Sí, Pero mira de dónde viene. sí, sí. Vale. Tío, me crié Vale, perfecto. No me digas más nada. Pibe. Sí, sí, sí. Vale, ¿cuál era el objetivo de los guetos? Las autoridades alemanas establecieron originalmente los guetos para aislar y controlar a las grandes poblaciones judías locales en la Europa Oriental ocupada. Al principio concentraban a los residentes judíos de una ciudad y de la zona o región circundante. Sin embargo, a partir de 1941, los funcionarios alemanes también deportaron a los judíos de otras partes de Europa, incluida Alemania, a algunos, bueno, de estos guetos. Los Los trabajos forzados de los judíos se convirtieron en una característica central de la vida en muchos guetos. ¿Qué haces? En- ¿Qué? El gato que se te está poniendo a ti en la cara. En la tele. Ah. ¡Ay, su tío, madre! Sí, pero que me tira la tele el cabrón, ¿sabes? En teoría, ese trabajo debía ayudar a pagar a la administración del gueto y apoyar el esfuerzo bélico alemán. A veces se establecían fábricas y talleres en las cercanías para explotar, perdón, con trabajos forzados a los prisioneros judíos. El trabajo era a menudo manual y obviamente agotador. Si era forzado, era, bueno, Claro. sudar, sudar y sudar. Bueno, ¿cómo era la vida allí, en los guetos? Pues la vida era miserable y peligrosa, lógicamente. Había poca comida y escasos servicios sanitarios y médicos. Cientos de miles de personas murieron de inanición por enfermedades descontroladas, por exposición a temperaturas extremas y por agotamiento debido a los trabajos forzosos. Los alemanes también asesinaban a los prisioneros judíos mediante brutales palizas, torturas, fusilamientos al azar y otras formas de violencia arbitraria. Los judíos de los guetos trataban de mantener un sentido de dignidad y de vida en comunidad. Formaban escuelas, bibliotecas, servicios de bienestar común e instituciones religiosas para proporcionar una cierta conexión entre los residentes. Los intentos de documentar la vida en los guetos, como el archivo Onek Shabbat y la fotografía clandestina, yo personalmente sí sé lo que es, y si no sabes lo que es, ponen esto tal cual lo acabo de decir en internet y sale. Onek Shabbat y la fotografía clandestina. Son poderosos ejemplos de resistencia espiritual. Hablando de, bueno, lo nuestro, nuestro mundo. En muchos guetos también hubo movimientos clandestinos organizados por la
madre mía, resistencia armada. El más famoso de ellos es el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943. Bueno, perdón. La liquidación de los guetos. A partir del 1941-1942, los alemanes, sus aliados y sus colaboradores asesinaron en masa a los residentes de los guetos y disolvieron sus estructuras administrativas. Buenas, Chop, ¿qué tal? A este Buenas. proceso lo denominaron liquidación y formó parte de la solución final al problema judío. Joder, me ha entrado aquí un gas un poco potente. La mayoría de los judíos de los guetos fueron asesinados durante fusilamientos masivos en lugares de matanza cercanos o después de ser deportados a centros de exterminio. Casi todos los centros de exterminio estaban situados deliberadamente cerca de los grandes guetos de la Polonia ocupada por Alemania o a lo largo de rutas ferroviarias de acceso. ¿Sabes otro tema interesante? Es que ahora me ha venido Polonia, una cosa y otra. Otro tema interesante, no sé si a la gente le gustaría, por caso de cómo acabó y todo aquello, de Chernóbil. Bueno, lo hemos comentado varias veces. La gente ha dicho que sí, que le gustaría. Y no os olvidéis del doctor apodado el Ángel de la Muerte que se cargó un montón de peña Sí, experimentando sí, sí, con sí, ellos. sí. Bueno, porque eso ya entra en lo que Sí, acabas de mencionar hablaremos. tú, más o Sí, menos. hablaremos Va. más específicamente de esta gente. Vale. ¿Quién fue responsable de llevar a cabo el holocausto y la solución final? Hubo muchas personas responsables de llevar a cabo, bueno, esto Chernobyl que acabo de mola. mencionar. Al más alto nivel, Hitler inspiró, ordenó, aprobó y apoyó el genocidio de los judíos de Europa. Sin embargo, Hitler no actuó solo, obviamente. Tampoco presentó un plan exacto para la aplicación de la solución final. Otros líderes nazis fueron quienes coordinaron, planificaron e implementaron directamente los asesinatos en masa. Entre ellos estuvieron Hermann Göring, Heinrich Himmler, ¿qué ha pasado? Ah, perdón, Reinhard Heydrich y Adolf Eichmann. Sin embargo, hubo millones de alemanes y otros europeos que participaron en el Holocausto. Sin dicha participación, el genocidio del pueblo judío en Europa no habría sido posible. Los líderes nazis se apoyaron en las instituciones y las organizaciones alemanas, en otras potencias del eje, en las burocracias, instituciones locales y en las personas. A ver qué nos está diciendo por aquí. Una pregunta, Marcos, ¿tenéis servidores de Discord público? Sí, sí. Es donde solemos hacer las entrevistas. Mira, espera, dame un momentito. Se me hace un momentito. Hay apartado donde tenemos, bueno, que pone invitado, por si queréis. Míralo ahí, con el esto, si queréis entrar a hablar entre vosotros, tal. Hay un canal de texto, tenemos que profundizarlo bien, pero te puedo mirar de invitar, no te preocupes, lo paso por aquí. A ver, y hago esto aquí y aquí. Mira, ahí lo dejo para el que quiera entrar. ¿Vale? Para algo está el chat, tío. Tranquilo. No, ya ves, madre mía. Nada. Perdón por la introducción. Si estamos para esto. Estamos para esto, para hablar, conversar. Nosotros contamos nuestras cositas, pero estamos para esto, ni te rayes. Vamos. Nada más Por eso faltaría. te digo, tranquilo, tío, para eso estamos. Para eso está el No, chat no, y y para eso estáis vosotros. para nosotros agradecido de que nos pidáis Sí, sí, claro. estas cosas y queréis interactuar. Ya os decimos, intentaremos hacer más canales para que vosotros habléis y contéis vuestras experiencias. Haremos un canal específico para que nos escribáis anécdotas vuestras, ¿vale? Que contaremos en directo en el futuro, etcétera, Sí, etcétera. queremos crear una sección de experiencias vuestras. Haremos bastante cositas. Nada, gracias a ti. Vale, pues continuemos. Vale, Que no queda mucho, ¿eh? personas. No, ya acabamos. Vamos a cambiar de foto.
personas, instituciones y organizaciones alemanas. Los líderes nazis se apoyaron en muchas instituciones y organizaciones alemanas que les ayudaron a llevar a cabo el Holocausto. Los miembros de las organizaciones nazis iniciaron y llevaron a cabo muchas acciones antijudías antes y durante la Segunda Guerra Mundial. Estas organizaciones fueron en especial el Partido Nazi, las SA, tropas de asalto o camisas pardas, y las SS, Schutzstaffel, Ese Los suspiro escuad- me ha encantado. los escuadrones de protección. Me encanta Una el vez suspiro. una vez iniciada la guerra, las SS y las organizaciones policiales afiliadas a ellas se volvieron especialmente mortíferas. Volvemos en 5 segundos. Mira cómo habla, ¿eh? Qué conversación más interesante tiene que tener. Un momento, perdón, gente, un momento. Nada, voy continuando yo, no pasa nada. Los miembros del Sicherheitsdienst, la LSD, la Gestapo, la policía criminal llamada Kripo, y la policía del orden desempeñaron un papel especialmente activo y mortífero en el asesinato de la masa, en la masa judía de Europa. Otras instituciones alemanas que participaron en la ejecución de la solución final fueron el ejército, los sistemas nacionales de ferrocarriles y de salud, la administración pública y el sistema de justicia penal, así como empresas, compañías de seguros y bancos. Como miembros de estas instituciones innumerables, soldados alemanes, policías, funcionarios, abogados, jueces, empresarios, ingenieros, médicos y personal de enfermería optaron por aplicar las políticas del régimen. Los alemanes comunes y corrientes también participaron de diversas formas en el Holocausto. Algunos vitoreaban mientras los judíos eran golpeados o humillados. Otros denunciaron a los judíos por desobedecer las leyes y los reglamentos racistas. Muchos alemanes compraron, tomaron o saquearon las pertenencias y las propiedades de sus vecinos. De sus vecinos judíos. La participación de estos alemanes en el Holocausto estuvo motivada por el entusiasmo, el arribismo, el temor, la codicia, el interés propio, el antisemitismo y los ideales políticos, entre otros factores. Bueno, como comentábamos antes, ¿no? Mucha gente apoyaría porque sí, porque se vería representado con los ideales, por X o por B. Otros apoyarían por miedo de que no les pasara nada. Otros porque lo verían una oportunidad para vivir mejor y apoyar el régimen y decir, bueno, me aseguro de que no me pasa nada, pero además a ver si me puedo llevar algo de favoritismo. Bueno, yo creo que hay diferentes matices, diferentes razones de cada persona, ¿no? No veo ninguno bien, porque al final estás haciendo daño a personas sin tener culpa, pero... Instituciones y gobiernos no alemanes. La Alemania nazi no perpetró el Holocausto por sí sola, sino que contó con la ayuda de sus aliados y colaboradores. En este contexto, aliados se refiere a los países del eje que oficialmente fueron aliados de la Alemania nazi. Colaboradores se refiere a los regímenes... Si esto ya está, ¿no? Vale, sí. Entre los aliados se encontraba, yo no sé por qué se copian a veces 2 veces las cosas. Pero bueno, los aliados, ¿vale? Las potencias europeas del eje y otros regímenes colaboracionistas como la Francia de Vichy. Estos gobiernos aprobaron su propia legislación antisemita y cooperaron con los objetivos alemanes. Las burocracias locales respaldadas por Alemania, en especial las fuerzas policiales locales, estas organizaciones ayudaron a capturar, internar y deportar a los judíos, incluso en países que no eran aliados de la Alemania como los Países Bajos. Unidades auxiliares locales formadas por funcionarios militares, policiales y civiles. Estas unidades, respaldadas por Alemania, participaron en masacres de judíos en Europa Oriental. La mayoría de veces fue por manera voluntaria. Los términos aliados y colaboradores también pueden referirse a personas afiliadas a estos gobiernos y organizaciones.
En toda Europa hubo personas que, aunque no tenían ninguna afiliación gubernamental ni institucional y no participaron directamente en el asesinato de judíos, también contribuyeron al Holocausto. Una de las cosas más mortíferas que vecinos, conocidos, colegas e incluso amigos podían hacer era denunciar a los judíos ante las autoridades alemanas nazis, sin sentido alguno, pero bueno. Una cantidad desconocida de personas eligió hacer esto. Así revelaron los escondites de los judíos, desenmascararon a quienes tenían una identidad falsa como cristianos e identificaron a los judíos ante los oficiales nazis de diversas maneras al hacerlo. Pues bueno, claro, al hacer lo que pasó, pues que provocaron la muerte, ¿no? Las motivaciones de estas personas eran muy diversas: temor, interés propio, etcétera, etcétera, ¿no? Como decíamos, cada uno tenía su ideal. Dale, tete. Ah, vale, pues espérate, claro, no está. Estoy, perdón. Nada, Perdonad. nada. Tírale. Las personas también se beneficiaron del Holocausto. Quienes no eran judíos a veces se instalaban en las casas de estos, se apoderaban de sus negocios y les robaban sus pertenencias y objetos de valor. Esto formó parte del robo y el saqueo generalizados, que acompañaron al genocidio. La mayoría de las veces las personas contribuyeron al Holocausto al no actuar o mostrarse indiferentes ante la difícil situación de sus vecinos judíos. A estas personas se les conoce como espectadores. O sea, lo vieron, Da asco. eran conscientes y no hicieron nada. De hecho, esto, a ver, no es a esos niveles, ¿no? Pero recuerdas, bueno, como decíamos, cada uno tendría sus razones, ¿no? Por denunciar al vecino, por lo que fuera. Pero recuerdas, Tete, a nosotros en pandemia, urbanización, no pasaba nadie, estamos solos, abajo, con niños pequeños para que respiraran un poco de aire. Sabíamos Es que que no me había haces ningún reír. tipo de riesgo. Me Que haces lo- reír. Que, ¿Te que los ríes? niños estuvieran un poco, pues un vecino hijo de puta hablando mal. Pilla y Y llama a los Mossos para no, no, tocar no, los no, 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 cojones. no, 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 un momento. Aclarar que uno de esos niños tenía necesidades especiales y tenía un informe el cual dejaba que al menos ese niño pudiera coger aire. Y aún así nos mandaron a todos para casa, De mala pero es que manera. nos hablaron mejor a nosotros los mayores que a los pequeños. O sea, a los pequeños los trataron mal, les hablaron de mala manera. Bueno, no voy a decir más, pero solo digo que fue, bueno, la policía de Sardañola del Valle, la policía local de Sardañola del Valle. Pero ya es el hecho bueno, cada vecino tendrá sus. Pero a ti qué te importa, tío. Estás dejando que nadie te molesta. O sea, Sí, sí. si son chavales que te están liando, bueno, no entiendo, pero no sé. Por eso digo que Vale. esta gente para asesinar, pues aún lo veo aún más grave, ¿no? Denunciar a tu Claro, vecino. por eso. Pues ¿quiénes fueron las otras víctimas de la persecución y los asesinatos masivos de los nazis? El Holocausto se refiere específicamente a la persecución y al asesinato sistemáticos de 6 millones de judíos. Sin embargo, también hubo millones de otras víctimas de la persecución y del asesinato a manos de los nazis. En la década de 1930, el régimen atacó a una serie de supuestos enemigos dentro de la misma sociedad alemana. A medida que los nazis extendían su alcance durante la Segunda Guerra Mundial, hubo millones de otros europeos que también se vieron sometidos a la brutalidad nazi. Los nazis clasificaban a los judíos como el enemigo prioritario. Sin embargo, también atacaron a otros grupos por considerarlos amenazas para la salud, la unidad y la seguridad del pueblo alemán. El primer grupo al que atacó el régimen nazi fue el de los opositores políticos. Entre ellos había funcionarios y miembros de otros partidos políticos, así como activistas sindicales. Entre los opositores políticos también había personas que simplemente eran sospechosas de oponerse o criticar al régimen nazi. Los enemigos políticos fueron los primeros en ser encarcelados. En los campos de concentración nazis, los testigos de Jehová también fueron encarcelados en prisiones y campos de concentración. Fueron detenidos porque se negaban a jurar lealtad y servir al ejército alemán. El régimen nazi también atacó a los alemanes cuyas actividades se consideraban perjudiciales para su sociedad. Entre ellos se encontraban hombres acusados de homosexualidad. Es que esto personalmente
No lo entiendo. No soy homosexual, pero no lo entiendo. Y si lo fuera, tampoco lo entendería. O sea, personas acusadas de ser delincuentes profesionales o habituales y los llamados asociales. Personas identificadas Es como que hijos de puta. vagabundos, mendigos, prostitutas, proxenetas y alcohólicos. Decenas de miles de estas víctimas fueron encarceladas en prisiones y campos de concentración. El régimen también persiguió y esterilizó por la fuerza a los afroalemanes. O sea, los esterilizaron por la fuerza, tío. O sea, Wow. Es que no se puede hacer otra cosa. Las personas con discapacidades también fueron víctimas del régimen nazi. Es que es lo que digo, es que no me entra, lo siento, no eran buena gente, lo siento. No, en este caso es lo que digo, bueno, Franco hizo cosas buenas. Es que estos no, es que dicen, bueno. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes que consideraban que tenían padecimientos hereditarios supuestamente insalubres eran esterilizados por la fuerza. Una vez iniciada la guerra, esta medida nazi se radicalizó. Se consideraba que las personas con discapacidades, especialmente las que vivían en instituciones, eran una carga genética y económica para Alemania. Estas personas fueron víctimas de asesinato en el denominado programa de eutanasia. Lo siento, pero es que de verdad. gente, perdonad si me veis un poco... Es que tengo aquí un problemilla que resolver. ¿Continúo yo o le das tú? Le doy, Vale. perdonad, ya estoy. El régimen nazi empleó medidas extremas contra los grupos que se consideraba que eran enemigos raciales, ideológicos o de la civilización. Entre ellos se encontraban los gitanos, los polacos, en particular los intelectuales y las élites polacas, y los funcionarios y prisioneros de guerra, soviéticos. Los nazis perpetraron asesinatos en masa contra estos mismos grupos. ¿Cómo terminó el Holocausto? Pues bueno, el Holocausto terminó en mayo del 1945, cuando las principales potencias aliadas, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, telita, vaya tres, derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra El Mundial. tridente. El tridente, literal. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban por Europa en una serie de ofensivas, invadieron los campos de concentración. Ahí liberaron a los prisioneros sobrevivientes, muchos de los cuales eran judíos, lógicamente. Los aliados también encontraron y liberaron a los sobrevivientes de las llamadas marchas de la muerte. Estas marchas forzadas consistían en grupos de prisioneros judíos y no judíos de los campos de concentración, quienes habían sido evacuados a pie bajo la vigilancia de la SS. Sin embargo, la liberación no fue el final de esta pesadilla. Mientras intentaban construir una nueva vida, muchos sobrevivientes del Holocausto se enfrentaron a continuas amenazas del antisemitismo violento y al desplazamiento. Muchos de ellos habían perdido a sus familiares, mientras que otros Bona trataron nit. durante años de localizar a sus padres, hijos y hermanos desaparecidos. Buenas noches, chicos. Gracias por pasarse. ¿Y cómo sobrevivieron algunos de estos judíos, ¿no? Al Holocausto. Pues bueno, a pesar de los esfuerzos de la Alemania nazi por asesinar a todos y cada uno de ellos de Europa, algunos judíos sobrevivieron al Holocausto. Lograron sobrevivir de diversas maneras, pero en cada caso esto solo fue posible gracias a la confluencia de circunstancias, decisiones, ayuda de otros, tanto de judíos como no de judíos, y sobre todo también de pura suerte. Vale. Bueno, algunos judíos sobrevivieron al Holocausto al escapar de la Europa controlada por los alemanes. Y antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de judíos emigraron a la Alemania nazi a pesar de enfrentar fuertes impedimentos migratorios y no migratorios. O sea, a ver, los que emigraron a Estados Unidos, Gran Bretaña, perdón, es que soy disélica. Y otros lugares fuera del control alemán se pusieron a salvo de la violencia nazi. Incluso después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, algunos judíos lograron escapar de la Europa controlada
por los alemanes. Por ejemplo, unos 200.000 judíos polacos huyeron de la ocupación alemana de Polonia. Estos judíos sobrevivieron a la guerra en duras condiciones después de que las autoridades soviéticas los deportaran hacia el interior de la Unión Soviética. Vale, vamos a adentrarnos ahora en lo que es la sobrevivencia en la Europa que tenía controlada los alemanes, ¿vale? Pues una cantidad, lógicamente, no pues menor de judíos sobrevivió dentro de la Europa controlada por los alemanes. En muchos casos lo lograron con ayuda de rescatistas. Hubo esfuerzos de rescate que variaron desde actos aislados hasta redes organizadas, grandes y pequeñas. Pero bueno, decimos que esto era minoritario, ¿vale? En toda Europa hubo personas no judías que corrieron graves riesgos para ayudar a sobrevivir a sus vecinos, amigos y a desconocidos judíos. Por ejemplo, buscaban escondites para los judíos, consiguieron documentos falsos que ofrecían identidades cristianas para protegerlos o les proporcionaban alimentos y suministros. Otros judíos sobrevivieron como miembros de movimientos de resistencia partisana. Por último, algunos judíos lograron sobrevivir a pesar de tenerlo todo en contra al encarcelamiento, los campos de concentración, los guetos e incluso los centros de exterminio. Bueno, voy a quitar ya las fotos porque... Bueno. Sí, por si acaso. Y llevamos un ratito hablando de esto, ¿no? Vale, vamos a hablar de las consecuencias. Sí. Aunque el Holocausto terminó al mismo tiempo que la guerra, el legado de terror y genocidio no desapareció. Para cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos y millones de otras personas habían muerto. O sea, ya no era solo judíos, ¿no? Judíos y no judíos. Y los judíos. Todo el mundo muerto. Efectivamente. La Alemania nazi, sus aliados y sus colaboradores devastaron o destruyeron por completo miles de comunidades judías en toda Europa. Después del Holocausto, los judíos que sobrevivieron se enfrentaron a menudo a la traumática realidad de haber perdido a toda su familia y a su comunidad. Algunos pudieron volver a casa y optaron por hacer su vida en Europa. Muchos otros tenían temor de regresar debido a la violencia y el antisemitismo de la posguerra. En el periodo inmediatamente posterior a la guerra, quienes no pudieron o quisieron volver a casa con frecuencia se encontraron viviendo en campos desplazados. Y muchos tuvieron que esperar años para poder emigrar a un nuevo hogar. Después del Holocausto, el mundo ha tenido dificultades para aceptar los horrores del genocidio, recordar a las víctimas y responsabilizar a los autores. Estos importantes esfuerzos continúan hasta lo que es nuestro día. Vale, y ahora vamos a entrar un poquito a la actualidad, ¿no? De cómo está el movimiento nazi a día de hoy. ¿Puedo empezar yo? Sí, dale, dale. Porque es que es rápido y conciso. Sí. Está muy vetado este gente... tema. A día de hoy Por es eso, muy difícil encontrar... La gente piensa que los nazis no existen. Mira. O que hay muy pocos. La persona más cercana a un nazi o a una ideología nazi, bajo mi criterio, y ustedes, el chat, me dirán también, y tú, Tete, también, es un narcisista. Es lo más parecido que hay a un nazi. Un narcisista. Pero si vuelve a estar plagado, totalmente. Pero de narcisista. Es una... Se esconden en el de esto de narcisista maltratador. Y no voy a hablar más porque me estoy calentando. Es una barbaridad, en verdad, la de grupos que hay por ahí escondidos y no tan escondidos, que se les cruza, pillan a un chaval por su color de piel. Ah, eres negro, vale, hablando claro y conciso, eres negro. Te metemos una paliza, que te tienes que ir a la UCI. Que tú no sé qué, pam, te metemos una tunda y para afuera. Lo que sí que es verdad que queríamos comentar un poquito cómo está la actualidad, ¿no? Intentamos ya no hablar de nuestra experiencia, nuestro mínimo conocimiento del mundo nazi, porque mucho conocimiento no tenemos, como no nos interesa, no nos hemos querido adentrar demasiado.
dijimos, venga, vamos a hablar del tema de cómo está la actualidad, vamos a buscar un poco. No encontré nada, tío. Pero nada, nada es nada, Me tiré como media hora buscando y dije, bueno. Y encima muchos partidos políticos europeos de fuera de Europa están alemándose demasiado a la derecha extrema. De hecho, a día de hoy fue dejar Merkel el mandato y salieron un par de partidos que eran extremo nazi, que querían meterse de lleno y volver un poquito con la ideología nazi. Y ahí ya fue cuando yo, familiares míos cercanos con Hugo y tal, dijimos, como esto salga adelante, ojo, cuidado, Igual que mucha gente lo decía con Vox, que es similar a lo que tenemos con Franco, ¿no? Bueno, lo siguen haciendo. Eso opinaban. Se decía con esto, bueno, y lo dijimos la semana pasada, tuvimos un papa que era nazi. Es que Y nadie hizo... nadie dijo nada, lo dejó ahí. Es que es lo que hablamos, no me jodas, tío. Pero bueno, que tengáis cuidado, gente, tengáis cuidado, porque ya no son los grupos. En el grupo nazi ha pasado aquí en España, ¿vale? Lo que pasó con ETA, que supuestamente desaparecieron, pero sigue estando. Los nazis no han desaparecido, lo que es el grupo nazi sigue estando. No, no han desaparecido ni de coña. Ni van a desaparecer, porque son ideologías, al final son ideologías que van a seguir estando. Igual que grupos terroristas que tenemos en Cataluña, que está por la zona de Andalucía, o que puede pasar en Francia, ideologías en Italia con Mussolini, la ideología que está dejando Putin en Rusia, una vez ya no esté Putin, va a seguir estando, en Corea del Norte va a seguir estando lo suyo, Fidel Castro en Cuba, Maduro en Venezuela, y toda esta gente, quieras que no, marca, y es un legado para la historia, aunque sea mal, y siempre va a estar. Es que lo malo es que estos partidos se aprovechan de la gente más falta de cultura para engatusarlo, y eso es terrible. Eso siempre ha pasado. Eso siempre ha pasado. Lo que tenemos suerte de que a día de hoy, bueno, suerte, depende de qué sentido. Antiguamente, ¿qué pasaba? Que la gente era más avispada, pero era más cateta, eran analfabetas, porque no podían leer. Estamos hablando de hace 80 años, ¿vale? Nuestros abuelos, bisabuelos, eran analfabetos, muchos de ellos no sabían escribir, no sabían leer, y era fácil en ese sentido intentar engatusarlo. A día de hoy, por suerte, la mayoría de gente sí que tiene ese conocimiento de escritura, de lectura, tiene un poquito más de cultura, intentan informarse o no. Bueno, y a día de hoy sigue habiendo mucha gente que no sabe ni escribir ni leer aún. Pero yo creo que es más fácil influenciar a día de hoy a personas que antes, también te digo, pero antes eran avispados, y si veían algo, si aceptaban, era más por miedo que no por darse cuenta. A día de hoy, por internet, unas cosas y otras, es muy fácil. Bueno, simplemente es, tú pillas un streamer grande, un youtuber, ¿vale? Voy a poner un nombre como puede ser Ibai, puede ser Auron, no los considero malas personas, ¿vale? Iba a decir, los conozco, no, los sigo desde que ellos empezaron en este mundillo, sobre todo a Ibai, y a día de hoy lo veo mucho, mucho, mucho. Los considero buenas personas. Pero si Ibai dice, quiero liarla en Madrid, vamos a entrar al Parlamento, te digo yo que miles de chavales, ya te hablo diciendo, miles de chavales se meten en el Parlamento a liarla, sin informarse del por qué quiere hacer eso. No. Por eso a día de hoy en internet, cuando ya tienes una comunidad grande, tienes que tener cuidado cómo hablas, cómo dices las cosas, porque nosotros, bueno, sobre todo yo, ¿no? Me caliento muchas veces y suelto las cosas como las pienso. Yo sé que en el momento que empecemos a crecer, depende del que lo tengo que decir, pero lo tengo que decir con más sutileza. Porque hay gente que nos va a seguir de corazón, y eso se lo puede llevar muy a pecho, y bueno. Y ahí viene cuando recortan en educación, ya que era un político, alguien inculta y necesidad económica, es más fácil manipular. Totalmente. Bueno, siempre lo hemos dicho, ¿no? Un pueblo inculto, un pueblo más fácil de llevarlo al terreno. Ahora la información social como un espacio de refiero por la infoxificación y la simpatía ya se viene totalmente, te doy toda la razón.
Dice Cooking, el problema de hoy en día es que se hacen demasiadas afirmaciones sin corroborar. Eso es, noticias faltas. Bueno, lo que se llama el efecto corral, ¿no? Como las gaviotas en Nemo, todo el mundo mío, 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 mío. Pues a día de hoy todo el mundo dice lo mismo. Escribe a alguien algo y sin corroborar, sin buscar, lo deja. Las fake news, ¿no? Falta muchísima intención de corroborar realmente esas noticias que son siempre momentáneas. Te toda la razón del mundo, pero toda, tío. Toda. Pues gente, con la tontería, 2 horitas. Yo creía que hoy... Bueno, realmente sí, ¿eh? Hemos ido bastante rápido para todo lo que nos quedaba. Sí. Y me ha encantado este tema. No sé si la semana que viene, pero vamos a hablar más profundamente del tema de las investigaciones, los experimentos, el lado más paranormal, ¿vale? De este mundo. Ya hemos hecho la introducción. Pero se han sido 2 programas de 2 horas cada uno. Vaya introducción, sí, ¿vale? Esto es un documental de Netflix, es lo que hay. Es mentira, ¿eh? O sea, la información no es de Netflix, que nadie se lo lleva a pecho. Es que todo esto no lo hemos buscado nosotros por nuestro Literal. propio mérito. Con nuestros dedicos. No sé tú qué opinas de este tema, de cómo ha Ya lo he ido. opinado. Ya lo he opinado, no voy a decir más nada. Sí, pero me refiero. Si te ha gustado, a ese lado, no a lo que es el tema en sí, sino. A mí me ha molado mucho gustado. el tema, Me dentro ha de lo encantado. jodido que es. Pero porque, bueno, una vez más te aclara, es que te lo enseña en tu cara. Y si tienes un poquito de empatía, Lo que te es jode. por eso, el que se te vaya la olla de tal manera que seas tú y tú. Y se Es acabó. que a veces no te pasa Pero es de que eso a que día de hoy sigue pasando. alguna vez, yo qué sé, tío, con alguien que no conoces, con un familiar, con tu perro mismo, o lo que, yo qué sé, haces alguna acción que no te gusta y te sientes mal. Tienes remordimiento de decir, joder, no tendría que haber hecho esto, tal. Masacrar a 6 millones, masacrar a niños, a gente con discapacidades, a familias enteras. ¿No tienes remordimientos? ¿No te duele? ¿No tienes...? No, Es que, tío, joder, me parece durísimo. no. Me parece no. durísimo. Es que no tienen ni un mínimo de... No, y dormía... Seguro que ese hombre dormía tranquilísimo. Pero a pierna suelta, ¿eh? Dormía como un tronco cada noche ese hombre. Hombre, ese tío tenía que Dinero tener y un entre ego. poder. Ese tío Por tenía eso. que tener un ego con el poder. Y es que tú imagínate que tienes 10 millones de seguidores, que haces literalmente dices, a ese Y lo todo el quieren mundo, muerto, ¡mu! y todo el mundo Sí, va sí, por sí. eso y lo tienes muerto. Sí, te tiene que subir, hermano, tienes que ser Jesucristo. No. Pero bueno, esa mentalidad la tenía antes de ser ya Jesucristo, por así hablarlo, ¿no? O sea, el tío desde que empezó ya... Pero bueno. Sí, hombre. Pues nada, gente, yo por mi parte ha sido de los temas que más me... A ver, impactado no, porque sé que es verdad que nosotros conocimos bastante. Habían datos que no, lógicamente, pero conocíamos bastante. Pero duele. Duele sobre todo por eso, si tienes empatía y te pones en la situación, jode. Pero me ha Y encantado aunque el no tema. aunque no tengas empatía, tío, te pones un momento en la situación de esa gente, ya no de esa gente, de esas personas, de esas familias, tío. Sí. Y además, este ha sido de esos directos, bueno, este la semana pasada, ¿no? De esos de que los hacemos y no se me hacen largo. Que eso tiene... Sí. Quiere mucho decir, porque por ejemplo el cristianismo se me hizo hasta un poquito pesado al final ya, porque era un tío... Vamos a acabar ya, esto está la polla. Pero bueno, estos son temas que me gustan mucho. Por mi parte, ya nos despedimos. No sé si tú tienes Sí. algo más que decir, Tete. No, no porque me caliento. Mira, voy a hacer, para despedirnos, gente, cuidado con el agua. Hay que ahorrar. Hay Una que tener cosa. cuidado. ¿Cuánto hace que no hacemos una raid? Hace bastante, la verdad, hace bastante. Hace mucho. ¿Quieres que hagamos una? Espera, Hace mucho. Podemos hacer una, ¿no? espérate. Estoy buscando, Un segundito. Ujú. Vale. Estoy buscando por filtros.
Joder. ¿Qué estás buscando? Por filtros, pero no. De paranormal no veo nada. Misterio no veo nada. Una cosa, ¿a mí se me ve la cámara? Sí, ¿no? Sí, ella te sigue. ¿Y por qué me sale aquí? Madre mía. En fin, da igual, da igual. Pero. Bueno, mira, pues sin etiquetas ni pollas. Vamos a ver a quién le hacemos raid. A ver, si Como etiquetas ni pollas, no. mucho 25 o 30 espectadores. Vamos a apoyar a alguien Chiquitito, así. chiquito, ¿vale? Por ejemplo, ¿a quién podemos apoyar? ¿A quién podemos apoyar? Ah. A ese, ¿A ese de quién? a ese. Vale. Hay un tío sin camiseta por la cara. Melubena. Todo es tristeza. Con Tyvek. Me vale. Me vale. Por ejemplo. Vale, a ver, espera. Pam. Right. Pues nada, gente, un besito muy grande a todo el mundo. Ha sido un placer enorme. Os queremos, os adoramos. Nos vemos el miércoles 100%, ¿vale? Con más Así cositas. Así que nada, os dejamos por aquí. Buenas noches, gracias Cooking. Gracias a Ana, Carmen, a Cho todos. por pasaros. Como Gracias a siempre. todos. A los papas. Y os amamos. Os dejamos con esta gente, ¿vale? Chao. A tomar por el culo.